Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe, ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Jesús envió, en el Evangelio que leemos hoy, envió a los 12 apóstoles que él escogió. Así como él fue enviado por el Padre, Jesús envía a los apóstoles. Y los apóstoles a su vez también tuvieron en su momento discípulos a los que enviaron. Al enviarlos, dice el Evangelio, ellos salieron a predicar la conversión. Del mismo modo en que Jesús inicia su misión, diciendo: conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Es lo primero que Jesús empieza a hablar. Y es lo primero que salen a predicar los primeros enviados por Jesús: la conversión. Tengamos cuidado, porque hoy se han inventado toda clase de pastorales, de misiones, de nueva evangelización, como si la evangelización de siempre no fuera siempre nueva. Y todo son nuevas palabras para ir cambiándolo todo según el placer del mundo. El Evangelio es el mismo, Jesús es siempre el mismo. Lo diría en el Apocalipsis: el Alfa y el Omega, el primero y el último. Mis palabras no pasarán, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy quieren cambiarlo todo. Omiten gran cantidad de palabras que Jesús dijo, cometiendo un gran delito, una verdadera infamia. Y sobre todo porque muchas veces, si no es que la mayoría, todo gira en torno a lo que sea menos a la conversión. Cuando el mensaje principal, el mensaje base es la conversión, porque Jesús es, ante todo, el Salvador, el Redentor. Él vino a redimirnos, a salvarnos de la condenación eterna. Pero dice: conviértanse, porque si no nos convertimos, no nos salvaremos. Y para convertirnos, hay que convertirnos ¿en qué? En todo eso que quieren hacer hoy, los hombres en mujeres y las mujeres en hombres,
que quieren imponerlo, incluso tantos dentro de la Iglesia, llegando a decir que pecados que son abominación, pecados que claman justicia ante Dios, ahora no, ahora está bien porque hay amor ahí. Eso es totalmente diabólico. No importa de parte de quién venga, nadie está por encima de la verdad. Y nadie puede venir hoy a decir que la verdad conocida hasta hoy era mentira, echando por tierra la santidad de un ejército de miles de santos. Hay que convertirnos en aquello que Dios quiere, en verdaderos hijos de Dios. Esa conversión debe llegar al punto de realizarse una transformación total en Cristo. Esto lo entendieron los santos. Por eso lo decían, como San Agustín, lo que tanto repito yo, el fruto propio de la Eucaristía es transformarnos en aquel que recibimos. A ese grado, hacia allá debe estar dirigida nuestra conversión. Hoy se habla de que la Iglesia está en modo misión. Misión, comunión y participación en toda la Iglesia. La misión no puede ser otra que la misma de Jesús, como hoy lo vemos. Jesús tuvo una misión que Dios Padre le da. Empieza a realizarla con aquellas palabras: conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Envía así como Él fue enviado, envía a los apóstoles con la misma misión. No puede ser diferente. Así que la misión hoy, si no es en vista de la conversión, es falsa. Por más que nos duela y nos cueste trabajo llegar a pensar que hay tantos en la Iglesia que se han alejado totalmente de la verdad y que se han vuelto muchos de ellos enemisarios de Satanás. Pero ¿cómo lo vamos a saber y a ver claramente? Conociendo la voluntad de Dios. Por eso, antes de decir el Evangelio, ellos salieron a predicar, dice: si en un lugar no los reciben ni los escuchan, si no te reciben y no te escuchan, ¿escuchar qué? ¿Qué es lo que iban a hablar los apóstoles? No otra cosa sino lo que han recibido de Jesús. San Pablo lo dice: les transmitimos lo que hemos recibido. El sacerdote, el obispo, el papa mismo. No tenemos ni el más mínimo derecho de transmitir algo diferente a lo mismísimo que Jesús nos ha transmitido. Debemos primero recibir, escuchar. Por eso es tan importante la parábola del sembrador. El que escucha la palabra y la comprende. De lo contrario,
es escalofriante, espeluznante. El que escucha la palabra y no la comprende, viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Eso es lo que sucede hoy. El enemigo, Satanás mismo, entra en el corazón y arrebata esa palabra, sembrando su propia palabra, la mentira. Pero, ¿por qué no se habla de esto? Que es la verdad. Ahí está el Evangelio. Porque prefieren ofender a Dios a que la gente diga que se siente ofendida porque les dicen que van por mal camino. Es algo verdaderamente, pero es que la palabra absurdo es pequeña. Porque si tú vas al médico, lo que tú quieres es que te diga la verdad. Por más cruel que sea, tal vez lo puedes suavizar tantito, pero que no omita la verdad. Porque si no, ¿qué médico es que no te dice la verdad? La Iglesia tiene el deber, bajo pena de pecado grave, porque el médico que no te dice la verdad, le deben quitar la licencia, no puede, ya no es médico. Así la Iglesia, los hombres de la Iglesia. Y hoy no se habla que el mundo va rumbo a su perdición total. Cada vez más feo, más triste, por miedo a hablar del pecado, por miedo a hablar de la posibilidad de la condenación eterna. No, hoy incluso quieren decir que el infierno está vacío. Es una verdadera locura. Entonces, ¿a qué vino Jesús? No tiene sentido la salvación. Si nadie se condena, no importa lo que yo haga, puedo yo ser el más perverso e igual al cielo derechito, porque ni siquiera creen en el purgatorio. Por eso es un pensamiento totalmente diabólico ese. Venga de quien venga. Ahora fíjense que dice, lo primero, salieron a predicar la conversión e inmediatamente después echaban muchos demonios, que ya hoy nadie habla de eso. Nosotros tenemos la misión de expulsar demonios. Todo sacerdote en potencia es un exorcista. Claro, y muy bien. Solo un sacerdote con autorización del obispo puede realizar un exorcismo. Solamente. Todo sacerdote ya es exorcista, pero solo puede exorcizar con la autorización de un obispo. Del mismo modo que todos los sacerdotes ordenados pueden confesar, pero no pueden confesar sino hasta que el obispo les da la autorización. Ya tienen el poder, pero no pueden confesar hasta que no reciban una autorización explícita de parte de su obispo. En la antigüedad, por ejemplo, a un neosacerdote no podía confesar sino solamente a niños primero. Ya luego más adelante solo podía confesar a hombres y niños. Ya cuando tenía una cierta edad, entonces ya se le autorizaba a confesar a mujeres, hombres y niños. Y solamente algunos tenían la autorización de confesar en conventos o confesar a sacerdotes.
Era por grados, sí. Todo se ha perdido porque ya no se le ha dado la importancia que tiene al sacramento de la confesión, que está al mismo nivel que los demás sacramentos. Y más aún, es de suma importancia porque los demás sacramentos dependen de la confesión, porque el que comulga en pecado y no se ha confesado, comete un sacrilegio, un pecado más grande. El que recibe el sacramento del matrimonio pero está en pecado mortal, no recibe el sacramento sino hasta el momento en que se confiese. El sacerdote que recibe la ordenación sacerdotal, si en el momento de recibir la ordenación no se ha confesado y está en pecado mortal, no recibe el sacerdocio. El sacramento queda suspendido, esperando que el hombre, no sacerdote aún, se confiese, y en el momento en que se confiese y reciba la absolución de sus pecados, en ese instante desciende sobre él el sacramento. Asimismo, en el matrimonio. La unción de los enfermos no tendrá ningún efecto si no está confesada la persona. La confirmación, lo mismo. Por eso se llama al bautismo y a la confesión sacramentos de muertos, porque resucita a los muertos. Primero, el bautismo nos da la vida divina, pues antes de ser bautizados estábamos muertos a la vida divina. No éramos ni hijos de Dios, criaturas de Dios sí, pero no hijos. Y la confesión nos resucita, porque por el pecado mortal le damos muerte a la vida divina, y solamente con el sacramento de la confesión es que esa vida divina muerta a causa del pecado resucita. Entonces, no se puede hablar de misión y conversión si no se hace una campaña. Y en estos tiempos más que nunca, una campaña, pero de proporciones inmensas acerca y en torno de la confesión. No se puede hablar de la misericordia sin la confesión. Es absurdo. Es un engaño. Miren, las cosas son sencillas. 2 más 2 son 4, punto, se acabó. No son 5, ni 4.2, ni 4.1, no. 2 más 2 son 4. Las cosas en la Iglesia, la verdad que Jesús nos ha revelado, es simple y sencilla. Cuando ya le estamos queriendo dar vueltas, es el demonio que nos está tentando, como sucedió con Adán y Eva. No, mira, pero es que lo que Dios realmente quiere decirles es que, y ahí, a darle la vuelta, a engañar. Y nos engañamos nosotros mismos porque a veces ni el demonio tiene que acercarse a nosotros, que solitos nos engañamos. Le buscamos la vuelta a todo. Ahora, echaban muchos demonios. Si bien existe el rito oficial del exorcismo, que solamente un sacerdote con autorización puede llevar a cabo, y que son muy pocos, a veces solamente uno por cada diócesis, y muchas veces ni siquiera hay uno porque los obispos no quieren creer, se niegan a creer. No obstante, hay otros medios que la Iglesia, Jesucristo mismo,
nos ofrece para ya sea realizar un exorcismo sin tener que recurrir al rito del exorcismo, que sería, en primer lugar, la confesión. Yo mismo he visto personas muy molestadas por el demonio que con la confesión empiezan y terminan siendo liberadas. Pero la confesión acompañada siempre de la Santa Misa. Porque la Santa Misa es el exorcismo por excelencia. Pero la Santa Misa sin la confesión no tiene ningún efecto. Eso lo enseña la Iglesia y todos los exorcistas están de acuerdo en que el mismo rito del exorcismo sin la Santa Misa no sirve de nada. Asimismo, está la oración, sobre todo del Santo Rosario y del reloj de la Pasión. Y el conocimiento de la verdad, porque es la verdad la que nos hará libres. Mientras no conozcamos la verdad, fácilmente podremos caer de nuevo en el engaño. Y por eso es necesario conocer el catecismo de la Iglesia. Hace mucho, desde que yo he empezado a predicar, hablaba yo de la importancia del catecismo. Y yo les pregunto a todos los que oyen, ¿has escuchado lo que se dice y te has puesto a hacerlo o lo has pasado por alto? Gravísimo. Porque si escuchaste y no hiciste, gravísimo, muy, muy peligroso para tu salvación. El estudio del catecismo, mínimo 5 minutos diarios o 20, 30 minutos a la semana. Te guste o no te guste, tómalo como una medicina a veces amarga, pero ponte a hacerlo. No hay otro modo de sanar, no lo hay. No se puede sanar. No puede haber conversión. Porque si no sabemos en qué debemos convertirnos, no sabemos el catecismo, que es en lo que debemos convertirnos, es inútil intentar convertirnos. La conversión es una ilusión. Es por eso que hay tanta gente necia que simplemente dice, yo no mato, no robo y ya, eso es todo. Y creen que ya están, pero maravillosos. Finalmente dice, primero predicar la conversión, echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Sanar a los enfermos. Ustedes no se imaginan cuánto se reduciría la enfermedad si recurrieran a la oración, a la confesión y sí, también a la unción de los enfermos. Los hospitales y las farmacéuticas quebrarían. Y por eso las farmacéuticas son de los principales colaboradores del demonio, que quieren mantener enfermos a todos, creando medicinas que no sanan, que tal vez te mantienen vivo, pero solamente para que sigas pagando. Por más fuerte que suene, es así y peor. ¿Por qué ya hoy no hay sanaciones
enfermos que sanen, porque no quieren creer. De muchos modos Jesús lo dice en el Evangelio, cuando sanaba a los enfermos les decía, tu fe te ha salvado. O a otros les dice, tus pecados te son perdonados. A veces les dice una cosa, a veces les dice la otra, a veces las dos. Hágase según tu fe, y si tu fe está en Buda, no se te va a hacer nada. Y si tu fe en Jesucristo es un Jesucristo inventado, no sucede nada. Por eso vemos en el mundo que no sucede nada. Pero si nosotros buscamos la sanación por la sanación y no por nuestra salvación, tampoco va a suceder nada, porque primero es la conversión. Que Dios sane nuestras almas para que nuestras almas quieran salvarse y den frutos de salvación. Esta es la misión de la Iglesia y esta es la misión de todo bautizado. Si bien los apóstoles y sus sucesores, obispos y sacerdotes tienen la misión especial de ir por todo el mundo y evangelizar, la verdadera evangelización, que es conviértanse porque el reino de Dios está cerca, también todo bautizado, por el solo hecho de ser bautizado, recibimos el sacerdocio de Cristo y somos también misioneros ahí donde Dios nos tiene, pero sobre todo en la oración, en nuestro comportamiento. ¿Quieres que tu familia se convierta? Conviértete tú. Muchas veces ya no son las palabras, porque tienen cerrados los oídos. Pero tú, viviendo una vida cada vez más santa, estás ofreciendo tu vida por su salvación. Como por lo demás, Jesús lo hizo por 30 años de silencio, y asimismo la Santísima Virgen María. Hermanos, sepamos que somos enviados y que nuestra misión es la conversión propia y de los demás. Pidamos esta gracia a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, a Luisa, la pequeña hija de la Divina Voluntad, a San José, a San Aníbal. Oremos. Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebremos este misterio, sea creciente en nosotros el fruto de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.